Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de las entrevistas de FM Wild. No tenemos nombre para la sección, pero vamos a llamarlas las entrevistas de FM Wild. Hoy va a ser un vídeo muy guay, va a ser un vídeo muy chulo. Vamos a hablar con Andrés. Andrés hace unos mapas de fantasía espectaculares. De hecho, os he puesto el nombre y debajo el perfil para que vayáis a sus redes y veáis los pedazos de mapas de fantasías que hace. Seguramente el mapa de Arcania lo haga él. Vamos a hacer aquí exclusiva y demás. No, pero bueno, al final va a ser un vídeo muy guay porque vamos a estar hablando de los mapas de fantasía, ¿no? De cómo son desde el punto de vista de un profesional que los hace, ¿no? Entonces yo creo que es una entrevista muy guay. Es una entrevista muy guay, yo creo que os va a gustar mucho. Así que sin más, tenemos aquí por aquí a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias, de verdad. Es decir, un placer poder hacer esto contigo. Tenía muchísimas ganas, además, te conocía desde hace un tiempo. Y he estado bicheando un poco tu canal y demás. He visto que has hecho entrevistas a, además, compañeras y compañeros, rollo, gente del mundillo de la ilustración, el mundo editorial y demás. Y de verdad, es un honor, me mola un montón. Así que yo encantadísimo. Nada, muchas gracias. No, al final estas entrevistas, al final yo es lo que digo que es para que aprendan todos, pero sobre todo para que aprenda yo. Porque al final Eso, yo aprendo un eso montón de mola. vosotros. Está muy guay porque hablamos de muchos temas que al final, pues, cuando hablas a alguien que ya está en el mundillo, que lo conoce mejor, pues ostras, te empapas muchísimo mejor. Y oye, a los seguidores, pues también les encanta pues ver todos estos intríngulis, ¿no? Desde dentro. Y bueno, hoy vamos a hablar de mapas, ¿no? Hemos puesto aquí de fondo el mapa Vale. de la Tierra Media, porque hoy vamos a hablar de mapas, ¿no? Y tú eres un gran artista que haces un montón de mapas de fantasía, además son espectaculares, insisto. Muchas gracias. Tenéis aquí el perfil a Aguirre Art, entrad en el perfil y mirad los mapas de Andrés porque vais a fliparlo. Así que vamos ya por faena. ¿Cómo empezó Vale, todo esto, no? O sea, vamos a vale. empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezaste tú en este mundillo de empezar a ilustrar mapas y mapas de fantasía, ¿no? O sea, ¿empezaste mapas normales a mapas de fantasía? ¿Cómo fue este tema? ¿Cómo empezaste? Pues, yo esto, porque es una pregunta que me han solido hacer y que yo he tenido que parar a pensar de por qué estoy haciendo esto realmente, que es algo que muchas veces te tienes que parar realmente a pensar, porque es un tipo de ilustraciones muy concreta, muy específica, que de normal, a no ser que seas muy, muy fan de hacer mapas, no te metes, no lo sueles hacer. Eh, bueno, yo soy muy fan de la literatura fantástica, yo casi solo leo literatura fantástica Ujú. y yo devoro sagas. Por lo tanto, a mí lo que es la fantasía desde siempre me ha encantado. Luego también yo soy arquitecto. En la carrera hay una serie de cosas que te van enseñando, además me especialicé en patrimonio y quieras o no, el hecho de historia del arte y demás es algo que voy conectando ambos mundos y el conectar la fantasía y la arquitectura o la historia del arte acaba derivando a querer hacer tú por tu propia mano una serie de ilustraciones, quizá de estas sagas que te gustan. Ujú. Realmente el meterme a empezar a hacer mapas de fantasía vino por dos lados. Por un lado, que un escritor amigo mío confió en mí para hacer el primer mapa, además lo pongo siempre porque es una persona a la que quiero mucho y fue la primera persona que confió con mí para hacer un mapa y de ahí fue bola de nieve y llegó el demás, que es Juan Mendoza, que me cogió para hacer el mapa de Nadar. Y por Ujú. otro lado, también, para hacer mi trabajo final de grado de arquitectura, yo propuse al tribunal hacer lo mismo, era el primer proyecto que me apetecía hacer propio y me apetecía conectar la fantasía y este tipo de ilustraciones. Además, me gustaba hacer un proyecto en el que pudiera dibujar mucho. Así cogí la ciudad de Desembarco del Rey de Juego de Tronos y la analicé desde el punto de vista de las descripciones de los libros, de la serie, de los lugares de rodaje, y hice un montón de ilustraciones e hice el mapa. Ese fue mi primer mapa que he dibujado, realmente fue el mapa de Desembarco. Ostras, qué Y de ahí chulo, fue ¿eh? bola de nieve, es decir, yo no he parado de hacer otras ilustraciones de Pokémon, de Señor de los Anillos, de Harry Potter, de un montón de cosas, pero a raíz de estos dos mapas me empezaron a llegar nuevos encargos, nuevos, así que he tenido la suerte realmente de llegar al punto en el que estoy gracias a que la gente ha ido confiando en mí y he podido yo probar y mejorar mi propio estilo ilustrando.
Sí, que Por aquí tanto, hay un componente de suerte, no te lo discuto, que aquí para triunfar siempre hay un componente de suerte innato, pero que aquí no hay que quitarte mérito del talento que tienes dibujando, porque yo intento dibujar algo y me sale una patata o sea, mi hija de año y medio dibuja mejor que yo, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí no hay que quitarte el mérito del talentazo que tienes haciendo muchas ilustraciones, gracias. porque están muy, muy, muy curradas. O sea, yo ya te lo he dicho desde el principio, que esta entrevista iba a ser como una entrevista de un fan, o sea que aquí a verlo así. Entonces, muy guay esta forma, ¿no? De unir dos mundos tan a priori distintos, ¿no? Que sería Sí, la sí, sí. arquitectura con los mapas con Juego de Tronos, ¿no? O sea, yo creo que tus profesores del tribunal tuvieron que flipar con el Sí, trabajo. me pusieron muy buena nota. Además, pude, porque yo el trabajo el trabajo final de grado lo empecé a hacer unos 3 meses antes de la pandemia y yo un mes antes estaba en Dubrovnik visitándolo Oh, precisamente qué para guay. hacer fotografía del lugar, fui al archivo histórico de allí para recoger los planos de Dubrovnik, es decir, fue un trabajo que moló un montón. Pero sí, es una mezcla un poco extraña que al tribunal le gustó precisamente por eso, porque la mezcla, sí es verdad que el tribunal que me tocó es uno que ya tenía un histórico dentro de la propia facultad de arquitectura, en el que se ve que les gustaba mucho el cómo la arquitectura se mezcla con el cine, con las series, con Ujú. otras artes escénicas, por lo tanto, sabía que era un tema que les podía gustar. Qué guay. Y era un tema que a mí me gustaba un montón. Eh, Así que eso, y realmente eso, en parte muchos encargos y que el hecho de yo verme capaz de hacer mapas, lo primero que he hecho en cuanto he visto que me gustaba cómo quedaba, fue empezar a hacer mapas propios de las sagas que a mí me gustan. Y que a lo tonto, pues se acaba dibujando de casi todas las que me gustan. Sí, 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 ¿no? Tiene mapas de Juego de Tronos, de Acotar, de Alas de Sangre, sí, sí. O sea, yo te los he bicheado todos, o sea, lo tengo ahí visto. Pero a ti, ¿algún mapa así que te haya marcado, digamos, tu mapa predilecto, pues de algún libro de la infancia, de cuando te leías alguna saga fantástica de estas con 14 años que decías, buah, este mapa es la caña? Porque yo te digo que yo personalmente, que soy un friki de la fantasía, yo creo que todos los frikis de la fantasía tenemos nuestra parte de friki de los mapas. Que vas Sí, 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 sí. leyendo la historia y te vas. O sea, yo tenía como marcado el mapa, iba todo el rato a mirar, vale, están de aquí y han ido aquí y no sé qué. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. O sea, no eres un auténtico fan de la fantasía. Si no estás con el mapa ahí diciendo, a ver, ¿por dónde va? Que esto pasa mucho, no sé si te has leído La Rueda del Tiempo, pero La Rueda del Tiempo, además del mapa grande, luego tiene como mapas Sí, entre las páginas que vas. Vale, entonces, ¿ahora dónde están? Porque me sí. sale este mapa. La Rueda del Tiempo le tengo una relación de amor-odio, al igual que la saga esta de Malaz, porque la Rueda del Tiempo me leí hasta el cuarto, hasta el quinto, creo. Eh, pero no era el momento, sé que es una saga que me lo cogeré cuando Son esté. difíciles de leer, ¿eh? Las dos que has dicho Sí, sí, no son sí. tarea fácil, ¿eh? Ah, No. me refiero, todo lo que entra de fantasía realmente suele entrar genial. Estas dos sagas, Malaz, lo he intentado leer 2 veces y sé que es una saga que tiene que ser un momento concreto. Y lo mismo con La Rueda del Tiempo, pero sí, sí entiendo lo que dices. Y en mi caso, yo realmente intentaba, también es verdad que los libros de fantasía más conocidos, excepto los que han llegado a partir de los últimos 10 años, los mapas que suelen tener, quitando Tolkien o Canción de Hielo y Fuego, eran muy básicos. No sé si recuerdas el mapa de El Nombre del Viento, que era como muy. No te Sí, daba mucho a lo tengo imaginar. ahí en un desplegable 4x4, si quieres te lo enseño. Claro, el original de la Sí, saga, el sí, de sí, las sí, sí. ediciones normales, era muy básico Tenía el las mapa que carreteras muy teníamos. largas, 4 puntos Sí, con 4 nombres por lo y tanto, poco más. yo generalmente no me solía fijar mucho en los mapas y solía dejarme llevar un poco cómo me lo escribían y demás, y ya me lo imaginaba, excepto cuando leí Canción de Hielo y Fuego. Ahí fue el momento que dije, vale, a ver, ¿por qué me están hablando de este ejército que está yendo a Cotal? O este personaje que de repente se encuentra en unas ruinas, y ahí es cuando abrí el mapa y dije, qué guapo, que sé que si tiene que ir del punto A al punto B va a pasar por estos sitios, por el pantano, no sé qué, por tal. Y en ese momento fue cuando dije, vale, mola mucho ir leyendo, que te digan alguna referencia y recurrir al mapa Ujú. para decir, vale, me está hablando de esta ciudad que está al sur, por lo tanto, es una ciudad costera, entiendo un poco más el trasfondo. Pero fue a raíz de eso y también a raíz de ver las películas muy de niño del Señor de los Anillos y decir, vale, ¿por qué están atravesando ahora otro bosque? Y decir, vale, pues este es el bosque que está abajo del que habían visitado antes. Así que fue un poco mezcla eso. Y desde entonces, cada novela de fantasía que leo, y
me hablan de un lugar, voy al mapa, miro a ver dónde está y sigo leyendo. Total, total. Yo creo que eso es una manía lectora de fantasía, vamos, vamos, de manual. Em, Vamos a hablar un poco de tu proceso creativo, ¿vale? Porque ¿Vale? yo creo que hemos hablado un poco de los inicios. Ahora vamos a centrarnos un poco en el proceso creativo. Porque esto, ostras, tiene que ser algo muy guay, ¿no? ¿Tú creas los mapas de cero? ¿O te viene el escritor y te dice, oye, tengo esto, ¿cómo lo hacemos? O a veces es una cosa, otras veces es otra. Yo creo que en cada caso es un mundo, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo es este proceso. Pues voy a decir lo que es generalmente. Sí es verdad que yo en ocasiones trabajo como directamente la persona que crea esos mundos, un escritor que está en mitad de escribir la historia o que quiere empezar a escribirla, eh, o que la ha terminado, pero el mundo que no tiene definido del todo, no lo ha escrito del todo. En ese caso sí que yo creo directamente el mundo. Lo dibujo, lo modifico y con ese escritor llevo un proceso de que él me vaya guiando o que yo le vaya guiando un poco dándole opciones. Pero lo general, lo más normal es que un escritor o una editorial me contacte o una agencia intermediaria y demás, me contacte y yo con el escritor o con la editorial pueda preguntarle hasta qué punto ellos han definido su mundo. En ocasiones tienen ya mapas previos hechos por un ilustrador, en ocasiones tienen mapas previos generados por algún programa de creación de mapas, en ocasiones lo más normal es que tengan un bocetillo, pues mientras vas escribiendo, tienes un boceto a mano en una libreta de cuadrados y, y luego yo con eso veo la cantidad de detalle que ese diseño previo tiene. Intento averiguar si ese escritor es un escritor que quiere darme mucha información o que realmente no tiene muy claro cómo es su propio mundo. Si es un escritor o escritora que me da mucha información, yo intento ser lo más fiel posible a eso que me ha dicho y le hago un montón de preguntas. En el caso contrario, en el caso que sea un escritor o una escritora que prefiere centrarse en su propia historia y le da un poco más igual el world building o necesita quizá un poco más ayuda y demás. En ese caso yo le doy más propuestas. Por ejemplo, desde, en esta región es muy interesante, pero está un poco vacía. ¿Podemos añadir algunos elementos que puedan generar trama a futuro? Que eso luego es una... Eso lo podemos hablar si quieres después. Pero generalmente me suelen proporcionar información y yo con esa información trabajo para preguntarles todas aquellas cositas que no me han podido dar. También es verdad que mis ilustraciones suelen tener un componente muy grande de una decoración en el marco que intenta como hacer el lector ubicarse en el estilo del mundo, el periodo cultural y luego elementos de la saga. En ese caso también necesito saber pues de qué va la historia, los personajes, objetos importantes, cuál es el foco de la narración y demás. ¿Te has tenido que leer el libro alguna vez o simplemente con pinceladas ya lo haces? No, generalmente no nos leemos los libros. En ocasiones sí que me he leído el libro posterior y libros que me han interesado, por ejemplo, la saga de Cristina Todorova, me la leo entera. Y sagas de otros escritores y escritores también me los estoy leyendo porque particularmente me gustan o son compañeros, si quiero compañeras, si quiero leérmelos. Pero generalmente a la hora de ilustrar un mapa no puedo, por tiempo sobre todo, no me es posible leerme el libro, leerme la saga entera y por eso hago muchas preguntas al escritor y escritora siempre que puedo, aunque muchas veces me mandan fragmentos enteros de, por ejemplo, quiero hacer la ilustración de una ciudad o el icono de una ciudad y me manda el fragmento de lo que dice el propio libro. En esos casos se agradece porque estoy leyendo lo que ha escrito el propio autor en el Ujú. libro, así que puedo ser aún más fiel. Ah, qué guay, qué guay. O sea, lo dicho, ¿no? Cada libro literalmente es un mundo y en cada libro, bueno, depende del autor, tenemos un proceso, tenemos otro Sí, distinto... es amoldarse un poco a Hmm. lo que quiere esa persona y dentro de lo que yo puedo, dentro de lo que esa persona me deja hacer, ofrecerle ideas o propuestas chulas e interesantes o modificar cosas para hacerlo más estético y demás. Y También es verdad ahí... que, No, no, perdón, dime. no, no, perdón. No, que digo que ahí ya también entra pues el estilo que tú le das al libro, ¿no? Al mapa, quiero decir. Pues si te dicen que es del Imperio Romano, pues le vas a dar unos Sí, detalles. Si te dicen que es de los egipcios, le vas a dar otros. Si te dicen que es sí, algo más medieval, pues las ilustraciones pues van a ser unas u otras en función un poco de cómo te digan ellos que es el estilo, ¿no? sí, yo siempre como mantengo el estilo que yo suelo llevar, que es puntillismo Ujú. y trazos de líneas, pero lo suelo, sobre todo con lo que ilustro, suelo hacer que se vea reflejado, pues eso, el periodo histórico o
las referencias culturales que pueda tener esa saga. Por eso también pregunto mucho, porque no es lo mismo, me invento, un periodo medieval, y es una tontería, y son dos territorios que están cerca, pero un periodo medieval que suele ser como la fantasía estándar, un periodo medieval italiano que un periodo medieval del norte de Europa. Los Claro. estilos son completamente distintos de ciudades y demás. Y eso es algo guay que me aporta la formación profesional que tengo de decir, vale, ¿esto es esta cosa en concreta o esta otra? Y si no lo sabe en concreto, yo se lo explico de cómo te lo imaginabas más, en ese tipo de edificios o en este otro. Y ahí ya me responden. O si les da igual, pues yo intento que cada zona sea distinta para que sea más rico el mundo. Ostras, es que es una combinación chula la que tienes, ¿eh? De arquitectura con historia del A arte. mí me gusta, sobre todo en los mapas de ciudades. Cuando ilustro mapas de ciudades, mola porque ahí sí que en los mapas del mundo la parte de arquitectura solo se ve reflejada en los iconos que introduzco en todos mis mapas, que son iconitos pequeños que representan un lugar. Que no, en mi caso, o en los mapas de fantasía generalmente suele ser una casita. En mi caso sí que suelo representar una ilustración un poco más compleja que enseñé la ciudad, Claro. por ejemplo. En los mapas de ciudad sí que me gusta un poco más esto porque puedo dar un pasito más allá y enseñar mejor los tipos de edificios que hay, las formas urbanísticas de las ciudades, hago propuestas con el autor y demás, y eso mola un poco más porque meto esta otra faceta que he aprendido. Así que No, mola, no, la verdad. es una combinación chulísima y que creo que aporta mucho valor, ¿no? A la hora de montar todo esto, de saber no solo la parte técnica, sino también de la parte creativa de decir, oye, pues en este periodo igual sería mejor este detalle o la estructura será más de este tipo. Está súper guay. Y entonces, luego, para ti, ¿cuál sería, digamos, el mayor reto que tú te encuentras a la hora de crear un mapa? Digamos, el mayor desafío de diseñar el mapa, bueno, imagino que cuando el autor no tiene ni idea de lo que quiere es cuando hay mayor desafío que otra historia, pero a nivel técnico, ¿tú cuál crees que es el desafío con el que te encuentras cuando te pones delante a dibujar un mapa? Eh, Antes te podría haber dado seguramente hace un par de años otra respuesta, pero también es verdad que después de unos cuantos años y muchísimos mapas, hay una serie de problemas que me fui encontrando que por fuerza de aprender a solucionarlos, realmente es raro que me encuentre en una situación que no sepa resolver o que me cueste mucho resolverlo. Quizá lo más complicado es cuando lo que me está describiendo el autor o queriendo que haga el autor es algo que es complicado de visualizar, que esa persona sepa o que esa persona le cueste describirme algo concreto o que sea algo tan alejado de la realidad o algo más cercano a la magia o algo más cercano a algo fantástico con todo lo que significa, que a la hora de representarlo sea confuso para el lector. Es decir, yo eso me lo puedo imaginar, yo eso puedo representarlo, pero en ocasiones hay que buscar un equilibrio entre que el lector lo pueda visualizar y luego se pueda acompañar con las descripciones para ya terminar de cerrarlo. Quizá en esos casos en los que el mundo es un poco raro, cosas como ríos que fluyen al revés, ciudades que vuelan y están boca abajo, como cosas un poco más complejas que a la hora de representarlo hay que hacerle al lector que lo pueda entender la imagen, aunque la imagen sea extraña. Y quizá en eso es un poco más complejo, pero también verá que como trabajo cosas muy raras, cada vez me voy encontrando que las cosas raras que me van proponiendo ya las he resuelto antes. Pero Bueno, es la normal. experiencia es un grado muy importante en este Sí, aspecto. sí, 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 no. Y luego que, claro, que es la parte de que no tienes contexto, ¿no? Tienes ahí la imagen y tal, y muchas veces es lo primero que te encuentras cuando abres el libro. Y dices, ostras, ¿esto qué está pasando sí. aquí, ¿no? Eso está guay, ¿no? Sí que es verdad que no lo había pensado, pero claro, depende del libro que te encuentres, dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Esto a mí Sí, me sí, sí. pasó, por ejemplo, con el libro de Sombra y Hueso, que tienen Vale. como el mar este que no es un mar, que es el Sí, océano este donde están los monstruos y tal, es que como claro, si de, fuera de un entrada muro, tú un abres muro el del mar. mapa, lo ves y dices, esto es una cosa muy Sí, extraña que está pasando aquí, ¿no? sí. Luego lo entiendes conforme vas leyendo, pero sí que es verdad que captar eso y trasladarlo al mapa tiene que ser complicado. Sí, en ese caso además, ese tipo de cosas son las chulas porque estás intentando representar algo que es un poco más conceptual, aunque en el libro se describe, creo que es como una pared de humo gigante, Sí. de humo no, pero de una oscuridad artificial creada. Ujú.
Pero sí, es extraño. Yo de ese universo me quedo también sobre todo con, no me acuerdo el nombre, en Seis de Cuervos y la biología, cómo describe la fortaleza que está en la zona de hielo Ese del no me lo he norte. leído, ahí me pillas. Pues es una fortaleza circular con muchas capas. Ujú. Y a la hora de representarlo, representa muy bien, pero es muy complejo, es muy raro. Pero sí, son ese tipo de cosas que mola hacerlas y está guay cuando consigues representarlo de una manera que el lector, que realmente es la finalidad, que el lector lo pueda llegar a entender. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es algo fundamental y que, sí, por lo que has comentado, eso es un reto muy guay, el trasladar cosas raras, ¿no? Por así decirlo. Sí. Dicho mal y pronto, son cómo representar cosas raras. Sí, sí, Porque total, es total. fantasía, es decir, no estamos haciendo novela histórica, es fantasía. Por lo Ujú. tanto, si hay algo que es lo chulo de la fantasía, de imaginarnos mundos, vamos a intentar ser lo más exacto a lo que ese autor se está imaginando. Por lo tanto, a veces salen cosas muy raras, pero Total, muy chulas. total, total. Vamos a hablar ahora un poco de la importancia de los mapas en la fantasía, ¿no? Porque yo ya, ¿Vale? bueno, lo hemos comentado un poquito, para mí es algo fundamental, o sea, siempre que miro el mapa luego busco, de hecho, por ejemplo, en los libros de Joe Abercrombie, los de ¿Vale? la primera ley no hay mapa, tú abres el libro y no Sí. tienes mapa. Y yo me fui a buscarlo a Google, digo, a ver, yo quiero ver el mapa, a mí, porque además es un mundo muy grande y van a muchos sitios, ¿no? Es un mundo gigantesco, es un mundo muy grande. Y sí que es verdad que online encuentras algún mapa y tal, pero que en los libros no te los ponen y yo era como, tío, ponme el mapa, ¿sabes? O sea, no me puedes hacer esto. Entonces, ¿tú por qué crees que los mapas son tan fundamentales en los libros de fantasía? Eh, en esto lo he medio dicho antes, pero sí es verdad que eh, creo que es importante siempre y cuando el autor crea conveniente que es necesario apoyarse en un elemento gráfico. En algunas sagas quizá no es necesario, quizá sagas de fantasía en las que se centra un territorio más pequeño o que quiera hablar de otro tema. En esos, por ejemplo, imagínate, no sé si has leído una saga de hace un montón de años de Laura Gallego, que es La Torre de los Lobos, Ujú. la, el Valle de la Torre, No, ¿vale? no, de la obra gallego no lo he leído, pero o sea, Pues es una sé historia quién es la autora y los libros y demás. Es una historia muy chula de fantasía, pero de fantasía es un prado, hay una torre, hay magia y hay cosas chulas. Ujú. En ese tipo de historias, creo que es más interesante que el lector no vea cómo es el mundo, sino que se lo imagine. Claro. Pero en otras sí que veo muy necesario, me remito, pues, la saga que has dicho, o Canción de Hielo y Fuego, eh, o tipo las sagas del Cosmere, en la que es chulo que el lector pueda eh, ubicarse en el propio mundo, sobre todo cuando es un mundo muy complejo. Pero sí es verdad que en ocasiones quizá no es tan necesario. Es decir, Ujú. para mí la saga de eso, del Nombre del Viento, yo creo que nunca recurrí al mapa porque lo entendía como si fueran zonas, como si fuera un videojuego, como si fueran la zona de la universidad, la zona del principio con el bosque y los carromatos, la zona donde se va en la cultura esta de mujeres. Sí. Me lo imaginaba como zonas y no veía Y tan además necesario es que salvo visitarlo. el punto de la universidad e INRE, que es cuando va de un sitio a otro, luego es muy No hay un viaje. complicado No, ubicarlo. Aunque lo intentes, porque yo me he leído el libro 15 veces y no he intentado, aunque intentes ubicarlo, es muy sí, complicado porque el mapa en, da muy poca información. Entonces, en cambio, sí. en sagas como la saga de Geralt de Sapkowski, Ujú. veo imprescindible el mapa, porque hay un cacao de nombres, Y de de reinos, reinos y de... Sí. territorios y de recorridos, porque la saga Geralt, en cuanto pasas el libro cuarto, el señor se lleva con la troupe, se va con el vampiro, se va con la otra, se va a recorrer el mundo Sí, sí, sí. y o te ubicas o no sabes dónde está exactamente. Y además con los flashbacks, lo mismo. En ese caso sí que veo súper importante que haya mapa. Total. Porque es que si no es imposible ubicarte. Por lo tanto, 100%. es dependiendo sobre todo lo que quiera tratar el mundo. Y, entonces, ¿tú crees que en este sentido el mapa influye en la historia, ¿no? En el momento Sí, sí, sí. o incluso, no sé si te ha pasado alguna vez de estar haciendo un mapa y que de la forma que lo hagas influya al autor a desarrollar alguna parte más del mundo o a desarrollar la historia en otros ámbitos o de algo que no se le había ocurrido viendo el mapa diciendo, ah, pues aquí podíamos hacer esto, pim pam. Sí, yo soy mucho de intentar ofrecerle al escritor eh, modificaciones o ampliar geográficamente algunos territorios que puedan dar lugar a
historias posteriores. Desde, pues, un valle escondido, un paso entre montañas, cosas así, que puedan hacer el lector, si quiere, al autor, perdona, si quiere, a futuro, crear una historia que utilice esos recursos geográficos. Es algo Ujú. que a mí me suele gustar mucho porque yo me imagino esas historias mientras las estoy dibujando, me imagino pues cómo los personajes recorren una zona, cómo hay un conflicto en este territorio que tiene un desierto y este territorio que es como helado. Eh, Intento eso, crear una serie de... que esto es algo muy relacionado con el rol de mesa. Que el mundo directamente te pueda crear, te pueda contar una historia o que tú puedas imaginarte qué podría pasar en ese mundo. Y es algo que a mí me gusta mucho y suelo ofrecerlo a los escritores cuando hay zonas más ambiguas. Claro. Que Es tienen decir, así una zona un poquito vacía. Oye, pues aquí te podíamos meter esto que te quedaría. desde inventarme ruinas para que si el escritor quiere hablar de una civilización antigua, desde modificar un terreno que un desierto de repente se pare por una grieta en el terreno y puede imaginarse sus cosas, es algo guay. Es algo chulo y que que en algunas ocasiones muy pequeñitas, al escritor le ha servido para, si está a mitad de la saga, a la hora de continuarla, pues añadir cosas, por ejemplo, pues si habíamos añadido unos acantilados, inventarse una subtrama de piratas que están escondidos ahí y a lo mejor originalmente no existían esos Ujú. acantilados, por ejemplo. Qué guay. Qué guay. No, claro, al final esto cuando estéis ahí haciendo cosillas, pues luego es, ostras, pues aquí si añades esto, luego podría hacer, sí, eso mola, mola mucho, mola mucho. Creo que es algo muy guay también esta simbiosis entre el artista y el autor, que es muy, muy guay. Sí, está chulo, realmente es un trabajo que yo acompaño eh, y que todo lo que se pueda aportar, todo lo que enriquezca, Claro. es bienvenido, a Claro, priori. claro, hay que aportar al final esto es muy bueno. No, y que se nota que te gusta. Si no te Sí, sí, sí. gustase, no se Claro, vería, yo no es se vería que el cariño que le pones a los mapas, se nota. solo leo fantasía y lo mismo tengo, que es normal, cuando solo lees un género, solo lees un par de géneros y llevas leyendo toda tu vida y lees un montón, al final tienes un bagaje en la cabeza de ideas, de Claro. historias, de subtramas, dices, esto ya lo he visto, o esto lo he visto y lo cierra de esta otra forma el autor, Ujú. o este tipo de mundos ya los he visto. Que al final mola porque vas como utilizando referencias como estábamos haciendo antes de, pues en esta saga pasa esto en Sí, concreto y eso está chulo cuando la otra persona enfrente conoce el tema y pues mola, la claro. verdad. Y hablando de la diferencia de los mapas clásicos, ¿no? Como el que estamos viendo aquí en pantalla, los mapas modernos, ¿cómo ves tú la evolución de los mapas en fantasía? ¿Crees que ahora se recurre más a los mapas, que antes se detallaba? ¿Cómo ves tú esta evolución desde el punto de vista de alguien que los dibuja y los diseña? Pues realmente creo que desde 10 años a esta parte los escritores y las editoriales o las empresas que han llevado los libros han dado cuenta que un mapa bonito es algo que consigue ventas y los mapas de 10 años atrás, con claras excepciones, obviamente. Y no me estoy hablando solo de los escritores más reconocidos y las escritoras más reconocidas, sino escritores normales, como tú y como yo, que puedan eh, tener sus ventas y demás. Eh, no solían hacer mapas, o solían hacer mapas mucho más simples, mapas ilustrados propios, o contratando a artistas que hacían un concepto un poco más simple. Sí es verdad que a raíz de una serie de ilustradores, ilustradoras que yo admiro profundamente, tipo Virginia Ali, tipo, no sé, como muchos ilustradores, Ujú. que han hecho trabajos mucho más profundos dedicados a la hacer mapas, hace que por comparación un mapa más simple se vea. Que Claro. hace 10 años hacia atrás eh, era pues lo normal. Pero como ha habido este boom de la fantasía de 10 años a esta parte, que sí, es decir, hay muchas más sagas, somos muchos más lectores y hay mucha más oferta y mucha más riqueza, que eso es una maravilla, eso es Ujú. increíble. Hace que haya un poquito más de competencia o que el hecho de que un autor quiera su libro bonito y que lo vea el libro de otro que sea muy bonito y diga yo quiero eso. Y eso mola porque acaba haciendo productos más chulos, más artísticos y más elaborados. Totalmente, totalmente. Bueno, al final esto sí hace que las cosas, el producto final al final sea mejor y que al final que se vaya ganando es el lector que tiene ahí todas las Y, ventajas realme- y re- disponibles. y realmente también un poco el autor porque tiene al igual que ilustraciones de portadas o ilustraciones internas, como
puede ver realidad eso que lleva escribiendo, y esto lo podrás decir tú, que lleva escribiendo un montón de meses o incluso años, poder verlo y Claro. poder verlo bonito, es algo que yo intento ponerme en la posición del autor y digo, es que se disfrutaría un montón. Sí, Es sí, sí, que, sí. es que debería ser increíble esa sensación. Es guay, es guay. Vamos a hablar un poco bueno, tú en tu día a día, ¿no? Sobre Sí. herramientas y tal. Y sí, hablaremos de IA. También hablaremos de IA. Tú a la hora ¿cómo trabajas? ¿Qué técnicas, qué herramientas utilizas a la hora de trabajar? ¿Con Yo soy, tablet? ¿Dibujas a mano? ¿Cómo lo haces? yo soy artista tradicional, Ujú, pero que es algo que nunca lo había considerado, pero soy realmente mezcla de estilos. Yo alterno o mezclo, perdona, tradicional con digital. ujú. La ilustración, todas mis ilustraciones, es decir, todos los puntos y líneas, todo es artesanal. Lo hago a mano, grafitos y luego distintos tipos de... No me sale la palabra, distintos tipos de tintas, eh, para que la ilustración, lo que es el mapa o lo que son las ilustraciones, sea en el papel original, sea artesanal. Pero luego eso yo lo digitalizo, lo edito, lo limpio y le añado los otros elementos, como los textos, elementos externos que haya hecho para incluirlos digitalmente. Y en el caso de mis mapas a color, como este, Ujú. el color lo añado digitalmente con una tableta gráfica de la marca, bueno, de una marca. Eh, porque me gusta poder trabajar con la posibilidad de cambiar cosas. Es decir, no solo en el tema de mezclar digital con artesanal, no solo por el hecho de que sea más legible o haya posibilidad de cambios a futuros, con algo tan simple como que los textos de un mapa, si los haces a mano, luego no los puedes cambiar. O los tienes que cambiar de una manera complicada con mesas de luces, que también tengo, y otras técnicas. En cambio, en digital puedes elegir la fuente, puedes traducirlos, puedes modificar cosas, puedes cambiar cosas que han pasado a futuro. Por lo tanto, realmente alterno estos dos estilos de entre lo artesanal y lo digital. Y en el caso de color, a digital puro y duro, porque es el estilo que he encontrado que me gusta y que tengo un poquito más libertad, sobre todo de cambio. Porque eh, a la hora de crear un mapa, de ilustrar y diseñar un mapa, es un proceso que requiere muchas aprobaciones por parte de la editorial y del escritor. Y si lo hiciera el color en concreto a mano, habría menos opción a cambios. Ujú. Porque ilustrar en acuarela o ilustrar en otras técnicas hace que si quieres cambiar algo concreto, o lo dibujes aparte o lo rehagas. O que el autor y la editorial tengan que aceptar lo que haya. Bueno, yo creo que al Y final coges un poco lo mejor de ambos mundos, ¿no? Coges el sí, diseño base que es hecho a mano por ti y luego tienes esta flexibilidad que te permite el sí, hecho de utilizar la tecnología pues para añadir cosas, para mover elementos, para cambiar títulos, no esto, ¿no? Que no, si lo traducimos el libro al inglés, ahora no tienes que volver a hacer el mapa, sí, simplemente justo. coger los títulos y cambiar el nombre. Lo único realmente que mantengo siempre es que todos los trazos son míos y artesanal. Es decir, Ujú. es algo que me gusta y se nota mucho cuando en algún trabajo externo he visto que se mezclan varios estilos o que se alterna trazado digital con trazado manual. En mi caso, si hay un cambio futuro de las líneas o de los diseños, se ilustra aparte, se escanea, se edita y se añade digitalmente. Un poco más laborioso, Sí. pero sí es verdad que las personas que me acaban conociendo, las que acaban llegando a mí, contratándome, es lo que buscan. Por lo tanto, es una mezcla de estilos que a mí me da resultado y que es cómodo a la hora de trabajar. No, no, Entonces, y el resultado es espectacular, pero eso ya lo dirán los seguidores cuando vayan a verte. Vamos a hablar ahora de la chicha, ¿no? Que está en de la auge, chica, ahora está vigente. estamos calentitos con la IA. Tú como artista, ¿Vale? me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? De cómo ves el tema de la IA, ¿no? De cómo puede afectar al futuro de diseñadores como vosotros. ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Porque esto hay opiniones de todos los tipos, Sí, muy dispares, de todos los ámbitos y de todos los colores. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Siendo tú, pues eso, un diseñador que, bueno, sois uno de los colectivos pues más afectados, ¿no? Por todo el tema este de ChatGPT, de que si diseño de la generación de imágenes, que si tal, que si cual. Yo de momento, ya te digo, a mí me gusta mucho trastear con IA.
Y de momento, tal y como está ahora mismo, los mapas no te va a quitar la faena el ChatGPT Sí, ni nada de se esto. puede separar en dos aspectos. También es verdad que es un tema, porque creo que, bueno, habíamos hablado también de otros tipos de programas, que si quieres lo hablamos después, de creación de mapas y demás, que eso Ujú, podemos dejarlo aparte y hablarlo después. También es verdad que no soy nunca vocal con respecto a las inteligencias artificiales, porque en mi caso en concreto, en mi cuenta, intento que sea un espacio, pues, creo que me he metido en dos polémicas en todos los años que llevo en Instagram y en redes sociales, en dos polémicas pequeñitas que solucionaba al día y medio. Porque me gusta que mi espacio sea más un portfolio y sea más una conexión entre personas que nos gusta el tema. En el caso de la inteligencia artificial, sí es verdad que eh, lo entiendo como una herramienta útil para particulares y para distintos tipos de profesionales que quieran utilizarlo. Eh, sí es verdad que el pensar que esas herramientas no se van a utilizar por empresas que van a evitar un gasto y van a conseguir más beneficio es naif no pensarlo. Es decir, pensar que únicamente lo va a utilizar Paco y Manoli de Cuenca y no lo va a utilizar el grupo editorial de tal o la empresa no sé cuántos tal, realmente es un poco naif, es decir, es un poco falso ujú. el pensar que no lo van a utilizar estas empresas para lucrarse, para seguir lucrándose más. Como artista y como parte de, pues, la gente que nos dedicamos al diseño y demás, sí es verdad que defiendo que los artistas podamos defender lo que es nuestra profesión. Entiendo que muchas de estas técnicas son avances, sí es verdad que comparando, porque leo mucho de este tema y veo muchas opiniones y demás. Claro, no, es que Pero ahora de comparando, esto todo el mundo tiene opinión y todo sí, el sí, sí. mundo comenta. A mí generalmente no vas a saber opinar porque las ideas que tengo son bastante claras y lo que suelo leer es, tanto de un lado como del otro, comentarios como falaces. Es decir, Ujú, comparar a que que un artista pueda decir o pueda intentar reivindicar su trabajo y su papel ante una persona que a lo mejor está comparando con un movimiento antiproletario ludita de hace 200 años, lo veo un poco falaz. O, o el hecho de hablar del tema del arte como si el arte no se llevara entendiendo qué significa durante 5.000 años. eh, y es un poco más complejo, es decir, lo entiendo como una herramienta, como algo chulo, sobre todo inspiracional, o como para otros fines, eh, sobre todo para los particulares, que pueden ser lucrativos o no. Obviamente, la gente a priori, que realmente luego no, pero la gente a priori sabe cuando algo es de inteligencia artificial o no, aunque mucha gente no, ujú. porque las técnicas van mejorando, se van avanzando y demás. Eh, pero para lo que son productos serios, productos oficiales, ese tipo de técnicas o este tipo de utilizaciones, aunque luego sean útiles, porque para portadas de libros se utilizan también y demás, en el caso mapas, ahora luego hablo, eh, y luego hay el trabajo de un diseñador que suele modificar, suele retocar algo, veo falso el ocultar que está utilizado por esas técnicas. Es decir, la misma persona que puede decir, es una herramienta, debería sentirse orgulloso por comunicar que está utilizando esto. Y generalmente no suele ser así, generalmente suele ser ocultando este hecho. Ujú. No pasa nada. Es decir, no pasa absolutamente nada, pero estás intentando hacer parecer que es un trabajo de un artista, porque el trabajo de un artista significa mucho más que un dibujo bonito, significa un bagaje, un estilo concreto, unos trabajos previos, un nombre. Estás intentando, o la gente, algunas personas intentan, sobre todo empresas, ¿vale? Intentan utilizar el concepto de esto está hecho por un artista sin comunicar que es inteligencia artificial. Yo podría ver, en mi caso, más plausible o más justo que se utilizara y se comunicara. Y luego ya el comprador decidiera si quiere comprar eso con lo que significa. Claro. Porque significa, en ese caso, que no haya contratado a un currito. Ujú. Porque yo soy un currito. Y otro artista que está empezando es otro currito. En mi caso, tengo la suerte de que no me llega a afectar tanto por el tema al que me dedico y por mi carrera profesional, pero a los nuevos artistas sí. Por lo tanto, que Paco de Cuenca defienda antes a la editorial libros.es, me invento el nombre, Sí, ¿vale? sí. Antes que a Manoli, que está intentando empezar, lo veo como la situación fácil.
Si Paquito quiere escribir un libro y quiere utilizarlo, está genial. Es decir, democratiza el arte de un tipo. También es verdad que Paquito, por 80 euros, puede encontrar ilustradores que estén empezando, o artistas que hagan un estilo concreto, o otras técnicas. Por lo tanto, es eso. Es decir, lo veo una herramienta chula, lo veo algo interesante, que sea para personas que a lo mejor es más complicado visualizar algo, el escribir un prompt y que te puedes traer una imagen que puede hacerte a ti como escritor, como ilustrador, entender mejor lo que es, incluso luego utilizarlo o no, lo veo guay, lo veo como una herramienta en la que puedas crear mundos más cercanos a los sueños, a lo onírico, porque es así. Pero lo que en mi caso quizá critico, aunque no lo hago en redes sociales, un poco más es el hecho de que no se crea que esto lo va a utilizar Paco o Manoli de Cuenca, sino que, sin menospreciar a la ciudad, obviamente, sino que realmente lo va a acabar utilizando los de siempre, que son empresas Claro. grandes, que no te van a decir que es inteligencia artificial porque no lo aparece por ningún lado. Que eso es quizá un poquito más lo que... Pero bueno. Sí, bueno, hay un tema de regulaciones, que se está viendo esto también, cómo Sí, comunicarlo por y ejemplo, demás. una de las líneas de pensamiento de algunas políticas europeas va no por prohibirlo, porque es una herramienta, es decir, sino el hecho de indicarlo. Claro. Indícalo, ya está. También es verdad que, por ejemplo, el hecho de comparar, que esto es algo, repito, yo lo veo desde fuera comiendo palomitas, pero hay gente que está comparando esto, por ejemplo, las páginas web de generación de imágenes, que luego ya si nos metemos el tema de dónde han cogido esas imágenes y demás, hay quizá con temas regulativos o que pudieran explicar de dónde sacó esas imágenes. Es mucho más complejo porque Internet lleva solo 20 años con nosotros y es tan nuevo todo que a lo mejor necesitaremos 50 años más para realmente entender todo lo que ha significado esto. Eh, Me he perdido qué estaba diciendo. Eh, Bueno, el tema es que es un jardín, ¿eh? O sea, hay que sí, sí, decirlo sí, sí. que Vale, es sí, un mira, jardín. mira, por ejemplo, el tema de compararlo con Photoshop lo veo tan injusto porque Photoshop no crea. No, Photoshop es hombre, Photoshop ahí le literalmente, tienes que meter horas para que te queden las claro, que cosas. Ostras. Photoshop se parece más a un pincel digital que a una, que a, un programa de generación de imágenes. Por lo tanto, el hecho de comparar una cosa con otra como si algo fuera lo mismo es algo que también lo veo injusto. Y repito, es pegarnos dos que estamos abajo. Es Sí, sí, sí. pegarme yo, que soy artista y estoy intentando vivir, con otra persona que le gusta probar esto y está defendiendo a un tercero, que ese tercero se va a acabar lucrando. Claro. Porque el único beneficiado de que se esté entendiendo como algo válido, así, la inteligencia artificial de generación de imágenes, hay otros tipos de inteligencia artificiales que sirven y mejoran la sociedad. Eh, Al final, a la larga, no vas a ser tú que te gusta hacer tu imagen de estudio Ghibli, que es lo que precisamente ahora se está moviendo, Sí, sí. sino va a ser otra persona, va a ser otra empresa. Claro. Que luego ya nos metemos en temas morales y éticos, que eso llevan un montón de miles de años hablando del tema del arte, y eso ya es, al igual que muchos otros temas, que cada uno lo que prefiere hacer. No soy moralista con eso, así que... Bueno, no, a ver, es una posición y yo creo que tienes una posición bastante neutral al respecto, que no, porque hay gente que Sí, sí. está muy beligerante con el tema de la IA, tanto de un lado como de otro, así que, bueno, era simplemente un poco por conocer tu visión, ¿eh? Tampoco vamos a entrar aquí tampoco quiero tampoco entrar aquí en jardines que no nos tiren piedras ni... Es un tema que ahora mismo, cuando estamos grabando esto, ha salido un par de días lo de toda la polémica de los estudios Ghibli y demás, Ujú. y es en ese tipo de cosas siempre lo veo como algo interesante porque es cuando las distintas sociedades hablan de un tema, siempre suele ser hacia mejor porque ponen en voz opiniones o ideas y se va avanzando. Por lo tanto, son conflictos que nos vamos a ir encontrando y son tecnologías nuevas. Es decir, quien ha leído algo mínimo de ciencia ficción, lo más mínimo, se da cuenta que, y no fantasía, sino ciencia ficción, se da cuenta que el punto de casi todas estas sagas son dilemas morales. ¿Qué Ujú. pasa con el alma? ¿Qué pasa si duplicas tu cuerpo con no sé qué? Y esos temas los estamos viviendo ahora y mola que flipas el poder hablar de qué pasa cuando una empresa, porque muchas de las empresas
de creación de imágenes son empresas. Una empresa se está lucrando por utilizar unas imágenes de las que no tiene los derechos. ¿Qué pasa con esos derechos o no? Para generar unas imágenes que intentan imitar a un estilo de un tercero. Ese tema de conversación solo mola hablarlo. Es interesante saber distintas opiniones, siempre y cuando no se caiga la típica de, pues es que tú eres una persona que rompías máquinas en 1800 porque a ti no entendías que realmente estabas perjudicando al trabajador de al lado y no al dueño de la empresa. Pero bueno, son muy complicados. Sí, bueno, a ver, es un tema puntiagudo porque además hay muchas sensibilidades y al final yo creo que tampoco Sí. nadie tiene aquí la verdad absoluta ni No, no, no. una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Entonces, yo la verdad que siempre he dicho que lo considero igual que tú, yo creo que es una herramienta y siempre hago el mismo símil, ¿no? Al final Sí, es como un martillo. Tú un martillo lo puedes utilizar para arreglar una mesa o lo puedes utilizar para abrirle la cabeza a alguien, ¿no? Entonces... sí, mira, por ejemplo, hablando también de otro canal que a lo mejor lo conoces, el canal de el más conocido, El Señor de los Anillos, de habla en español, que es Kai. Ujú. Eh, y subí un vídeo precisamente hablando del tema de inteligencia artificial y vi cosas que eran interesantes que comentaba porque él empezó a utilizar inteligencia artificial en sus vídeos precisamente porque según él le resultaban útiles a la hora de eh, expresar mejor cosas que artistas no habían creado. Si ahí hubiera acabado el discurso o el argumento o simplemente me gusta compartir imágenes guapas, porque son imágenes algunas muy épicas, de momentos de los libros que no hay nadie que los haya representado. Ahí, todo ok. Rollo, joder, genial, mola un montón. Estás utilizando una herramienta que existe Hmm. para hacer tus vídeos más bonitos, para que no sea un fondo negro. Claro. Sí es verdad que luego imagino que debido a las presiones que tuvo en su momento, eh, la justificación que hizo de es que es más exacto, quizás sí conseguía algunas cosas más exactas según lo que escribieron los libros, pero luego otras no eran exactas porque es una inteligencia que coge imágenes de distintos periodos, distintas imágenes. Pero por lo tanto lo veo como una herramienta muy chula. Para las cosas que no hay lucro directo, lo veo muy, muy chulo, como muy Ujú. guay. Para inspiración lo veo increíblemente útil. Yo realmente no lo utilizo, pero porque tengo la suerte de poder imaginarme las cosas más o menos. Ujú. Que es algo, pero entiendo que no todo el mundo es capaz de visualizar cosas, pero lo veo muy útil como eso. Y luego en cuanto al tema económico, lo que he comentado antes, es el no darse cuenta quién realmente se beneficia a la larga de esto, que Claro. es la empresa que ha generado, que ha generado el programa y las empresas que no van a contratar a curritos, Sí, sí, porque sí. somos personas. ¿Qué es esto? ¿Que le estás tirando hate a una chavala de 16 años que se ha hecho Estás la tirando portada hate a de ti la mismo, novela a tu con IA compañero, estás tirando y te hate dejas a a las personas. empresas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero bueno, sí. es entendible. Es internet y realmente las discusiones en Twitter o threads, Instagram no hay tanto, pero realmente sales a la calle y no existe. No Ya. existe ese tipo de discusiones tan fervientes, No, tan no, 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 no. agresivas. Esto es como cuando estás en el coche y le dices de todo al de delante que Que luego es todo buena gente. Luego el delante. si no estuviera metido en el coche no decías la mitad de Sí, las sí. cosas. Esto es un poco Sí, sí. el telón este del anonimato que a veces es peligroso. Sí, sí. Y que las voces que más eh, destacan son las más agresivas. Es decir, son las más radicales, tanto de Sí, porque una al opinión como final de otra. todos estos Twitter, en threads y demás, al final lo que le interesa es generar interacción. Y con lo Sí, que sí, vas a sí, está generar más claro. interacción son con esos comentarios que te encienden más de decir, pero ¿qué dices? Si no tienen ni idea, ¿sabes? En plan, Sí, sí. eso es lo que ellos al final buscan el algoritmo que se vea más. Al Luego, final. sí, sí, me refiero. Y muchos de esos casos tienen, no sé cómo se llama la expresión en español, es tipo dog whistle, no sé si has escuchado, es como utilizar un recurso que sabes que va a llamar, sabes que va a llamar la atención y solo lo pones porque va a llamar la atención. Sí, sí, sí. O Porque, pues, o a lo sea. mejor poner una palabra incorrecta, con una B en vez de una V. hmm. Son tonterías, pero sirven para el algoritmo, Sí, que es una. o poner un dato mal aposta y Sí, sí, que para que tal la cual. gente te entre a corregirte de decir que no tienen ni idea, que esto va así y tal, no sé qué, y pues ya tienes ahí 10.000 interacciones. Sí, la verdad que sí. Pero sí, es un tema interesante porque es alguna novedad, es algo muy nuevo y moralmente la sociedad o éticamente tiene que hablar del tema y saber
hay que punto. Pero al igual que he hablado de muchas otras cosas. Claro. Y ahora otra pregunta así interesante es el tema de, bueno, hemos hablado de la IA y demás, pero estas herramientas que sirven para hacer mapas, ¿no? Como puede ser Wondercraft o Incarnate, o bueno, yo de hecho he utilizado Incarnate para hacer algún mapa para visualizarlo, que al final no es un mapa que tú quieras poner en un libro en plan profesional, pero bueno, para visualizarlo queda guay, ¿no? Entonces, qué opinión tienes tú de estas herramientas? ¿Cómo lo ves tú? Pues es, es una herramienta que la verdad la veo súper chula y súper útil. Tanto para la hora del proceso de escritura como realmente para el resultado final, si es el estilo que se le quiere dar. Es decir, si eso es una herramienta que veo en ese sentido como más útil que la inteligencia artificial. Sí, es verdad que, como hemos hablado de la inteligencia artificial, no ha llegado aún al mundo de los mapas y los resultados que hace son raros, pero porque mezclan territorios, hacen cosas raras. Y en este tipo de programas sí es verdad que el autor necesita generalmente meter mano en el programa y modificar cosas y hacerlo a su gusto, hacerlo eh, como le gustaría, acercarlo a su mundo, o todo lo contrario, que le genere un mapa y luego crea una historia en base a ese mapa. En ambos casos lo veo una herramienta tan chula como tan útil, sobre todo para un escritor novel, o un escritor que esté empezando, o un escritor que no tenga tanto presupuesto, pero quiera enseñar un mapa. eh, lo veo, la verdad, súper positivo y imagino porque he trabajado muchas veces con escritores que ese ha sido lo que me han ofrecido en vez de un boceto. Claro. Y se nota mucho más porque a un boceto le pueden dedicar minutos. A eso a lo mejor le han dedicado media hora, una hora o más rato en función del detalle que le quieran dar, de añadiendo elementos, modificando el terreno y demás. Por tanto, realmente lo veo una herramienta súper útil para un escritor novel o para cualquier escritor que esté empezando, que no sepa visualizarlo o que no tenga técnicas de dibujo a mano. Lo veo súper guay. O incluso todo lo contrario, eh, como una herramienta que le intente hacer probar distintos tipos de escritura, planteando un mundo que no ha creado y que se invente una historia ahí, como una forma para desarrollar distintas técnicas de escritura o distintas tramas y Sí, que demás. es una Lo veo herramienta súper. que te ayuda a desplegar la creatividad a Sí, sí, tope. Ujú. lo veo Sí, súper no, útil yo por ser totalmente transparente contigo, en el relato que tengo autopublicado hay un mapita hecho con pero Incarnate de un trocito que yo eso creo está que genial, es decir, es un soporte visual, pero claro, al final es un relato que son 40 páginas y es, estaba a 5 euros. Quiero decir que no me iba a volver multimillonario yo con el es relato y lo era como que, una herramientita, pero en el momento en que en ese salga caso, mira, Arcania, hace falta un mapa chulo de Andrés en ese Aguirre. caso creo que cualquier artista de mapas bueno, imagino, te dirá lo mismo, que es una herramienta muy chula porque antes de existir esta herramienta, los escritores con menos presupuesto o los escritores que estaban empezando, se hacían sus mapas y publicaban el libro con su mapa Ujú. y era igual de válido, es decir, no cambia nada. Si ese escritor luego a posteriori quiere profesionalizarlo o quiere darle un estilo artístico, porque Claro. estos generales de mapas, el estilo es el mismo o casi el mismo para todos, tiene algunas modificaciones, alguna y demás. Y como general de mapas está muy chulo. Luego que los mapas sean geográficamente realistas, eso ya es otro tema. Pero realmente si es únicamente las siluetas, las formas, los territorios y Claro. demás, yo es algo que incluso promuevo a los escritores para hacer, tanto si no se puede permitir contratar a un artista, que repito, que lo mismo que hemos hablado antes, hay artistas que están empezando o artistas con menos presupuesto, con tarifas más bajas, que realmente buscando acabas encontrando. Pero como alternativa o algo que quieras hacerlo tú, hacerlo propio, incluso me apetece hacer mi propio mundo, voy a probar esta herramienta. Lo veo una herramienta increíble. En ese caso, quiero sinceramente que es una herramienta como podría ser un lápiz, en contraposición de lo que hemos hablado un poco antes. Sí, se acercaría algo más a Photoshop que a IA. Se acercaría a coger las piezas de un juego de mesa con formas y hacer tu propio territorio. Coger el Catán y hacer tu propio territorio. Ujú. Sí, Y sí. eso es igual de válido porque eso sí que es una herramienta. Bueno, lo otro también es una herramienta, lo que hemos hablado antes. Es una herramienta que yo, en mi caso, apoyo, incluso como artista de mapas, apoyo que la gente lo pueda utilizar porque le da un plus al libro, realmente. Es Ujú. enseñar un mapa. Muchísimas otras cosas.
Pero Yo bueno. creo que ha sido un debate bastante guay. Aquí con la IA nadie ha salido herido, no ha salido sangrando nadie, así que bien, bien. Vamos a hablar ahora de escritores que quieran tener los mapas, porque tú, Vale. ¿cómo funcionas? ¿Directamente te contacta el escritor? ¿Te contacta la editorial? Quiere decir, si un escritor, por ejemplo, quiere un mapa tuyo y consigue un contrato con una editorial, habla con la editorial para que hablen contigo. ¿Cómo funciona esto? Explícanos un poco, sobre todo para escritores que tengan Vale. pensado tener mapas y demás, cómo funciona el mundillo un poco. Pues la había pensado hablar de mi caso, en mi caso concreto, poniendo ejemplos, pero es tan diverso que quizá mola más hablarlo intentando dar un consejo para esos escritores. Ujú. Porque es dependiendo. Es decir, si tú eres un escritor autopublicado que te vas a publicar tú mismo, lo mejor es intentar contactar con esos artistas directamente, siempre que puedas. En algunas ocasiones los artistas tienen una agencia de intermediaria. Se habla con la agencia y ya está. Eh, si buscas una editorial, hay dos opciones que te lo acaben a... que si estás en el proceso de buscar una editorial, eh, puedes o ya tener los trabajos ilustrativos previos o que en el momento que te acepte esa editorial, proponérselo a la editorial, que te lo busque esa editorial. Las editoriales generalmente suelen tener ya su catálogo de artistas, que si no te gusta ninguno, siempre que el contrato que tengas con la editorial te lo permita, porque hay contratos editoriales que solo puedes utilizar los artistas que tienen, eh, en el caso de que la editorial tenga sus propios artistas, ofrecerá los distintos artistas que tienen. Y si te gusta alguno, genial. Si no, puedes tú incluso proponerle artistas externos. O en el caso de que tengamos un contrato un poco peor o un poco con menos capacidad económica con la propia editorial, en ocasiones es el propio escritor el que contrata al artista, aunque tenga la editorial de por medio. Es un poco complejo todo esto. En el caso de que ya estés dentro de una editorial, la editorial a veces, o generalmente, es la que suele encargar de ponerse en contacto con los artistas. Pero repito, tú puedes recomendar o puedes decir, me gusta este, ¿podría ser posible? En ese caso, la editorial se pone en contacto, en este caso, imagínate conmigo, negociamos las tarifas, vemos si es posible o no y demás. Eso suele ser lo más estándar, que la editorial o el grupo editorial o la agencia literaria se ponga en contacto con, en mi caso, conmigo, para negociarlo y luego, en caso de que salga, poder trabajar directamente con el escritor. Por ejemplo, una saga que salió el año pasado de Lucía Sobrado. eh, Lucía me recomendó a mí, porque ya había trabajado con ella previamente, y Lucía me recomendó a mí a Penguin. Y gracias a ello trabajé con Penguin. En el caso, por ejemplo, de Planeta, que trabajo sobre todo novela histórica, yo empecé trabajando con Planeta porque yo había trabajado con una escritora, la escritora consiguió vender la saga a Planeta, Planeta me fichó, un par de editoras de Planeta me tienen fichado y cada vez que necesitan algo así, me contactan a mí y contactan a otras personas. Con Urano igual, tipo todo el grupo Urano, Puck y demás, lo mismo, es decir, cuando entra un trabajo, una saga dentro de Puck, ellos tienen ya su catálogo de artistas, yo soy uno de ellos. Lo que aconsejo, sobre todo para un escritor novel o para un escritor que sea autopublicado, es que intente contactar entre los artistas. Si puede contactar con varios para ir contrastando precios, tarifas y saber cómo funciona todo esto, mejor. Porque hay veces que yo me intento poner en posición del escritor, hay muchas dudas y sobre todo que pregunte, que no tenga miedo a preguntar, porque generalmente los artistas solemos responder siempre a todo, Ujú. porque es chulo, es decir, por No, tanto bueno, es y eso. al final es una forma también vosotros de conseguir nuevos clientes y demás, Sí, que al sí. final no vas a decirle que no, y menos cuando te solicitan información. Sí. Por ejemplo, Em, es algo también muy guay que en mi caso yo al menos lo hago siempre, ujú. y es que cuando me preguntan cosas que yo no suelo hacer, por ejemplo, yo no soy artista de portadas o yo no soy artista de personajes. Cuando me dan estos casos, yo informo que yo no me dedico a esto y siempre tengo un listado enorme de compañeras y de compañeros que digo, mira alguno de estos porque suelen trabajar de esto, son muy chulos lo que hacen y a lo mejor alguno encaja a tu presupuesto. Claro, Sí. claro, claro, no, no, y eso está genial. Bueno, imagino que luego a ellos cuando le preguntan por mapas te mandan a ti. Sí, alguna vez ha pasado y suele pasar que trabajo pues con la misma persona he trabajado no sé cuántos libros. En Alemania también he trabajado no sé cuántos libros con la misma artista de portada. Es decir, como realmente el mundo editorial de artistas hay el que hace mapa en la fantasía,
el que hace mapas, el que hace portadas, el que hace decoraciones y el que hace ilustraciones de interior. Son 4 tipos. Y casi ya está. Por lo tanto, al final nos acabamos conociendo un poco todos porque Claro, acabamos claro, trabajando un claro. poco. No es un mundillo ultra mega No, no. extenso. Claro, para otro tipo de ilustraciones más relacionadas con el marketing o ilustraciones de concepto, hay tantísimas personas Ujú. que, y no se suele trabajar tanto en compañía, eh, que sí, es más complicado. Pero yo recomiendo eso, que hables directamente con los artistas, intenta buscar si tienen página web, si tenéis cuenta de Instagram o cuenta de Twitter. En mi caso, en mi página web hay una cajita de preguntas o directamente en mi Instagram respondo siempre al momento, casi al momento, porque me gusta tener mi bandejita vacía de Instagram. Muy bien, muy bien. A mí me pasa también el toque este a tener las notificaciones Sí. ahí puestas. A mí me da un soponcio, me da un soponcio. Y bueno, ya por ir cerrando, que nos cuentes un poco, ¿no? En qué proyectos, lo que nos puedas contar, claro, si no hay nada confidencial, de en qué proyectos estás trabajando actualmente o si tienes aquí algún mapa o alguna colaboración interesante de las que nos puedas explicar algo. Lo que Pues quieras, lo que quieras. Yo aquí no te apunto con ninguna pistola. es que el problema está que los proyectos chulos que acabo de entregar o que estoy trabajando en, no puedo decir, quizá para las editoriales, estoy trabajando para ahora mismo, bueno, he entregado hace nada 2 trabajos para Puck, para 2 escritoras bastante conocidas en España, que saldrán en no mucho, por lo tanto lo veréis en nada. No sé cuándo saldrá este vídeo, pero en mayo o junio saldrán un par. Y luego estoy trabajando para editoriales grandes extranjeras como HarperCollins o Penguin Random House. Ujú. Lo que pasa es que esos sí que no puedo hablar nada, porque son escritoras más conocidas y firmo NDA, es decir, Sí. no puedo ni siquiera comentar que estoy en esos proyectos. Y por lo Bueno, demás, pues solo has dicho nombres de editoriales, no has sí, dicho sí, nada más. nombre Aquí editorial puedo no. decir porque con ambas editoriales ya he trabajado. He Sí, trabajado con sí. HarperCollins y con Penguin Random House, la de fuera, la de aquí España también. Ujú. Eh, y por lo demás, pues son trabajos de escritores y editoriales, tanto las que he mencionado como editoriales más pequeñas o escritores independientes. Y ahí pues lo suelo compartir siempre en Instagram los procesos que voy haciendo, siempre y cuando el autor quiera. Eh, y últimamente es que proyecto así, pues el sábado que viene saco un mapa nuevo. Eh, tengo otro mapa listo propios. Cuando hablo de mapa nuevo me refiero a mapas propios que yo vendo en mi propia página web. Ujú. Eh, tengo otro mapa. Es que esto a lo mejor, bueno, eh, he Lo que puedas ilustrado decir, y ¿eh? No te vamos esto, a obligar a nada que no no, no, quieras que va, yo decir. encantado, yo encantado. Esto es un poco, no lo sabe nadie, lo saben un par de personas, pero no lo sabe nadie, pero es algo que anuncié en su momento y he ilustrado, porque me apetece y saldrá a la venta y demás, el mapa de Hogwarts Ah, qué con los guay. territorios y entorno. Y mola que flipas y todas unas ganas increíbles de enseñarlo. No lo sabe nadie, así que esto realmente es... Estilo Hogwarts Legacy. No, no, no. Es una locura ese videojuego. Estoy viciadísimo, estoy jugándolo ahora, ¿vale? Eh, porque precisamente de esta Pero ilustración, no es como el mapa que sale en el no. videojuego. Vale. Es una mezcla entre. He intentado representar, que la gente ya lo verá en su momento. He intentado representar las ilustraciones originales o clásicas de los libros, Ajá. pero añadiendo cosas que eran de las películas. Es Qué guay. decir, cómo era la torre principal, la torre central y demás, como una mezcla entre ambos estilos. El árbol, el sauce boxeador es el de las películas y no es tanto el de los libros, como era el puerto y demás. He hecho una mezcla de ambos porque me apetecía que tuviera esos detalles y luego el marco, pues ya te puedes imaginar, soy súper fan de Harry Potter, lo he llenado de cosas. Eso es como proyecto que puedo decir, es lo único así un poco más chulo, Bueno, pero saldrá en su es momento guay. porque Oye, ya tenemos aquí exclusiva, quiero decir. sí, sí, Ya sí. nos vamos con las manos Es, llenas. es exclusivísimo porque lo saben 3 personas contadas. Yo no he comentado ningún detalle en redes sociales, eh, pero es algo que me apetecía compartir y que Qué llegará, guay. Qué guay, qué porque guay. llevaba 5 años queriendo hacerlo y quería hacerlo bien, quería Qué hacerlo mal. chulo. Qué chulo. Bueno, pues lo veremos Y por lo demás ya cuando está. lo tengas. Es mucho, mucho trabajo de encargos, este escritor, esta escritora. Sí, es verdad que estoy trabajando mucho para escritores extranjeros, no tanto para editoriales también, pero para escritores extranjeros. Y realmente como son de habla de otros idiomas, pues la gente de España no los suele conocer o los suele conocer cuando ya se hacen conocidos Ujú. y alguna editorial los trae. Eso está pasando últimamente. Pero sí, es un no parar, es mucho trabajo y eso es... Porque tú ahora tienes lista de espera hasta mayo o junio, ¿no?
No, voy a abrir septiembre. Vas a abrir septiembre. Sí, tengo, Wow. tengo todo lleno hasta agosto. Eh, Wow. voy siempre bastante agobiante porque aunque me llene siempre los meses, siempre hay cosas de urgencia que tengo que ir Claro, introduciendo. claro, claro. Y realmente no suelo tener mucho retraso, es decir, suelo llevar las cosas siempre bastante al día. Con excepciones como periodos navideños en los que los pedidos me pasan por la derecha y yo no puedo. Claro. Pero sí, voy a abrir la agenda de septiembre y octubre en un par de semanas porque para septiembre ya me han ido preguntando como 5 o 6 escritores y yo en el momento que abra, pues el primero que llegue va cogiendo fecha. O sea que Pero sí, sí. para los que te quieran contratar después de ver esta entrevista ya se pueden espabilar, quiero Te puedo decir. espabilar, también verá que acepto encargos, suelo aceptar encargos en mi caso. Todos los artistas realmente suelen aceptar encargos antes, pero en mi caso, debido a que tengo que hacer criba en algún punto, suelo cobrar sobrecargos por urgencia y demás, y porque realmente estas urgencias las suelen tener editoriales, que son las que suelen tener capacidad económica. Eh, pero por lo demás, acepto siempre todos los encargos que más o menos puedan aceptar las tarifas que le ofrece y demás. Es decir, creo que no he rechazado nunca un encargo. Y entonces, para que te encuentren los que nos estén viendo, te Sí, pueden contactar a través de tu web, a través de Instagram. ¿Hay algún otro canal así específico donde prefieras que te pues creo que en mi contacten? página web está incluso mi WhatsApp, en mi correo también está mi página web, pero generalmente por Instagram o por la parte final de mi página web que pone preguntas y demás. Ahí es donde me suelen contactar sobre todo los escritores extranjeros y las editoriales, Ujú. porque es un enlace directo a mi correo. Es decir, el mensaje que pone me llega a la bandeja de entrada de correo y luego si no, si es algo más, una pregunta un poco más cercana, si no les apetece como tan lo que es correo, que a veces da un poco de miedo, en Instagram es que respondo siempre. Sí. Al momento, además. Yo doy fe porque yo te pregunté, me pasaste todas tus tarifas, me pasaste todos tus mapas. Quiero decir, Sí, yo en su día te pregunté y fue al momento. Así que quien quiera contactar con Andrés, que sepáis que contesta al momento y os dará las tarifas y todo, es muy transparente al respecto. y que sí, Eh, y que si estáis bloqueados donde no encontráis otros artistas de otros géneros, también tengo yo mi catálogo de compañeras que puedo recomendar. Así que eso, por eso también está guay. Estupendo, estupendo. Pues mira, ya lo tenemos ahí. Oye Andrés, pues yo creo que ha quedado, llevamos una horita, yo creo que ha quedado Sí, una no, sí. entrevista muy guay, creo que hemos tocado muchos palos muy interesantes, hemos visto un poco completo todo desde el proceso de cómo creas los mapas hasta cómo los escritores pues pueden contactar para montar los mapas o con editoriales o ellos mismos Sí. autopublicados como sea, creo que ha quedado muy guay. De nuevo, te quiero dar mil gracias por estar aquí, Bueno, bueno, por haber compartido a todos los que nos estéis viendo, insisto, ir al perfil de Andrés porque vais a flipar. O sea, aquí es muchísimas que gracias. en la pantalla no lo vais a ver bien porque los tiene ahí de fondo, que ya se ven chulos, pero No, los tiene ahí pequeñitos. Pero es que cuando... sí, Fíjate, mapita, qué locura, qué locura. mapita. Cuando entres en su perfil es que vais a flipar. Además tiene el perfil con aesthetic, ¿eh? Lo tiene súper aesthetic Sí, todo sí, sí, eso lo tengo cuidadito porque es muy pequeñito. Mi perfil de y Instagram, está muy bien. como el tuyo, es como, te gusta que esté con el mismo tipo de colores y el mismo tal, porque, no sé, Sí, mola. sí, no, no, te queda muy bien, te queda muy bien. Pues oye, Andrés, muchísimas gracias y lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, Muchísimas gracias a chicos. ti también. Hasta luego. Hasta luego.